Bueno, continuamos conociendo un poco más sobre esta ciudadanía y la autodeterminación. Como decíamos, bueno, la soberanía era importante, pero en un Estado democrático los ciudadanos son los que tienen los derechos por ser miembros de una comunidad política y por ser personas. Los derechos no son un regalo ni un favor del gobernante. Por el contrario, son normas constitucionales que el gobernante debe respetar y garantizar que se cumplan. Es más, todas las obligaciones de la ciudadanía están unidas intrínsecamente a sus derechos. Los deberes no son otra cosa que reglas que es necesario seguir para hacer valer los derechos. O sea, son dos caras de una misma moneda el hecho de tener derechos y deberes. Lo expuesto se vincula a lo que nosotros llamamos autodeterminación o autonomía, es decir, la capacidad para actuar libremente de acuerdo con ello que consideramos correcto. Podemos entender la autodeterminación entonces como la capacidad de los seres humanos de hacernos responsables de nuestras acciones. La autonomía de las personas tiene entonces dos áreas, una privada y una pública. La autonomía privada es esa capacidad individual de realizarse libremente, mientras que la autonomía pública o política implica la capacidad de participar en la determinación colectiva de las condiciones políticas y jurídicas de nuestra realización. Quiere decir que van a haber cosas que vamos a hacer nosotros personalmente en forma privada que nos va a hacer a nosotros realizarnos y sentirnos muy bien con nosotros mismos, y hay otra a nivel política o pública, que significa participar en las decisiones por el bien común. En una democracia esto implica construir colectivamente dentro del respeto a la ley y los derechos cada área de nuestra autonomía, de forma libre de ejercicios y que puede ser privada o pública. Son las bases de los derechos ciudadanos propios de una democracia. Entonces nosotros podemos tomar libremente alguna decisión sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas. Los derechos humanos son principios que se tornan en normas en los países que se han reconocido y se aceptan a través de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la mayoría de los países están incorporados dentro de las constituciones. Hoy los consideramos esos derechos como derechos fundamentales, inalienables y universales, características de estos derechos que están en la Declaración Universal. Los derechos humanos entonces comprenden varios tipos de derechos. En estos derechos civiles y políticos, civiles como el derecho a la integridad física y mental, la identidad de género o la libertad de pensamiento y credo, y políticos como el derecho al voto o a postular a un cargo público. Asimismo, hay derechos humanos sociales, económicos y culturales como el derecho a educación, a la salud, a la vivienda, a estándares adecuados de vida y a beneficiarnos de la ciencia y la cultura. Como ustedes ven, esto se le llama las generaciones de los derechos humanos. Entonces, unos derechos van a nacer por primera vez con la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia, cuando se realizó la Revolución Francesa, y se hablaba de libertad, fraternidad e igualdad. Entonces, son derechos fundamentales que nacen en ese momento. En la segunda generación de derechos, estos nacen gracias a la Constitución de Querétaro, en México, que permite tener por primera vez una idea de nuevos derechos a los trabajadores. Y en base a ello también otros derechos van surgiendo, como el de la educación, salud, como vemos acá en este texto, ¿no? Y también existen una tercera generación de derechos a la que se le llama la generación de los pueblos, donde incluyen a derechos que son de una generación producto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esos son los de tercera generación que vamos a ir conociendo, como el de la paz, determinación, desarrollo, medio ambiente, derechos del consumidor, etcétera. Hoy en día se habla que ya estamos en una cuarta generación de derechos, producto de la tecnología o de identidades nuevas que han ido surgiendo dentro del ser humano. Los derechos humanos son todas las instituciones de todas las naciones que están en una obligación de garantizar y hacer valer estos derechos en su jurisdicción, y toda persona está en obligación de respetarlos. Vemos entonces que incluso nuestra soberanía tiene límites, constituidos por un interés general que va más allá de las fronteras nacionales. Entonces estamos limitados, y de la misma forma vamos a limitar también nuestras libertades y derechos, dependiendo que los limitamos por cuando empiezan los de los demás.
Aunque las ideas sobre el valor y la dignidad de las personas tienen varios siglos de antigüedad, no hubo un reconocimiento explícito de todos los estados sobre esa defensa de esos derechos hasta el 10 de diciembre de 1948, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, todavía hay estados que no garantizan numerosos derechos e incluso hay sociedades en las que varios derechos básicos no se aceptan, como por ejemplo el de la igualdad entre hombres y mujeres. Se suele aceptar que un estado tiene autoridad última o soberanía dentro de su territorio nacional, también llamado su jurisdicción. Esto implica el reconocimiento formal de que un Estado no puede intervenir en los asuntos internos de otro. El mutuo entendimiento sobre la soberanía nacional se deriva del Tratado de Paz de Westfalia de 1648, tras el cual se reconoció por primera vez en el mundo de forma explícita la integridad territorial de los Estados nacionales. Sin embargo, esta soberanía ha sido flexibilizada con el nacimiento del derecho internacional. La Paz de Westfalia marcó el inicio del derecho internacional moderno, el nacimiento de la ONU y el auge de los derechos humanos y de otros acuerdos internacionales, o sea, entre varios países, algunos de ellos fuera del marco del sistema de Naciones Unidas como la Organización Mundial de Comercio, OMC, han llevado al surgimiento de leyes y regulaciones a cargo de tribunales de jurisdicción supranacional. Estos tribunales no solamente tienen la responsabilidad de determinar los marcos legítimos de la interacción política y comercial entre estados, sino también la de garantizar que estos respeten y hagan valer normativas como las especificadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, si bien los estados nacionales mantienen la soberanía sobre su jurisdicción, los tratados internacionales pasan a ser compromisos entre todas las partes que son asumidos y los obligan a respetarlos. Esto significa que no pueden tomar decisiones en contra de ellos, salvo que estén dispuestos a recibir algún tipo de sanción de parte de los demás otros países. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, vemos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su sede, en el cual vas a tener a gran cantidad de vocales que van a tomar alguna decisión, todos estos jueces juntos, sobre lo que está aconteciéndose en algún lugar del mundo que han solicitado justamente su decisión. Estamos hablando de que tiene una gran cantidad de jueces para tomar una decisión y tiene que ser tomada por mayoría. Entre las que tenemos nosotros para conocer algunas instituciones que son mecanismos que protegen los derechos humanos, tenemos por ejemplo a la Comisión Interamericana fundada en 1959 y que tiene su sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana fundada en 1979 funciona en San José de Costa Rica. Son dos entidades a las cuales nosotros nos debemos para que puedan tomar alguna decisión. Mientras que la Comisión se encarga principalmente de monitorear actividades relacionadas con los derechos humanos dentro de las jurisdicciones nacionales de los estados y de investigar sus posibles violaciones, la Corte opera como un tribunal encargado de interpretar, hacer valer las disposiciones sobre los derechos humanos aceptadas por sus miembros, es decir, los países que conforman el Pacto de San José de 1968. Entonces aquí tenemos a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué cosa vendría a ser un estado de excepción? El estado de emergencia y la insurgencia son cosas que vamos a conversar ahora a continuación. Cuando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía se ven amenazados, el Estado tiene la potestad constitucional de tomar medidas que normalmente excederían su autoridad. Si, por ejemplo, el gobierno declara el estado de emergencia, la policía debe detener personas y retenerlas sin un juicio previo o restringir el acceso a ciertos espacios públicos. Sin embargo, no puede suspender los derechos inalienables tales como el derecho a la vida o contra la tortura, la crueldad, el castigo físico y mucho menos la esclavitud. Asimismo, el estado de emergencia es siempre temporal, debe declararse públicamente y no puede ser aprovechado para modificar la Constitución. Si el gobierno abusa de esa potestad al declarar el estado de emergencia, por ejemplo, prolongándolo indefinidamente o aprovechándolo para justificar abusos contra los derechos humanos, puede considerarse que existe una usurpación de los poderes que la ciudadanía le confiere. Cuando un gobierno se torna usurpador, los ciudadanos pueden declararse en insurgencia.
Esta es otra modalidad de estado excepcional en el que la población tiene derecho a alzarse contra el Estado en nombre de la soberanía popular. En el Perú, solo el presidente, en acuerdo con sus ministros, puede declarar el estado de emergencia. Está obligado además a dar cuenta de esto ante el Congreso de la República. Puede declararse en todo el territorio nacional o solo en una zona geográfica, y nunca durante más de 60 días, aunque luego de ese plazo el presidente puede prorrogarlo por otro igual, como ha sucedido en nuestro país. Ahora, se ha decretado otro tercer estado de emergencia, porque seguimos en esta condición, gracias al presidente Sagasti. Nuestra Constitución especifica los 5 derechos que pueden suspenderse. Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de comunicaciones, la inviolabilidad de domicilio y la existencia de la orden de un juez para proceder a una detención. Ya estas 5 pueden ser eliminadas. En el caso de nosotros, bueno, sucedió todo ello. Hoy en día estamos en un estado de emergencia que más bien contempla muchos de los derechos. Hay libertad de tránsito, no hay libertad de reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones están amparadas, nadie puede aprovecharse de ello, tampoco la inviolabilidad de domicilio, y la existencia de un juez para proceder a una detención tampoco se ha aplicado. La única que no se ha, por la situación en la que estamos, es la libertad de reunión. Y libertad de tránsito a partir de las 12 de la noche, según lo que se ha dispuesto hace 2 días, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser la ley marcial? ¿No? La ley marcial, dentro del estado de emergencia, puede ser acompañado por una ley marcial. En este caso, el gobierno confiere a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional facultades extraordinarias para el mantenimiento de la jurisdicción y la protección del orden público. Esta ley marcial suele declararse en situaciones de guerra, para sofocar una rebelión o para apaciguar manifestaciones violentas, y también ante desastres naturales. Bueno, con eso terminamos el tema de hoy, que ha sido bastante enriquecido y espero que les haya gustado. Tienen estas actividades y nos encontramos la próxima semana.